Vamos a hablar sobre síndrome meningoencefalítico. Meningoencefalítico. Al hablar del síndrome meningoencefalítico, estamos hablando de que se trate de infecciones del sistema nervioso central. Cuando se habla de infecciones, se habla de bacterias. ¿Ya? Y cuando se habla de infestaciones, se habla de virus, parásitos, hongos y otros. Entonces, yo para ingresar en sí a la clínica del síndrome meningoencefalítico, debo saber cómo estas bacterias ingresan, ya a infectar las meninges, ¿no? Que en sí la inflamación de ellas, que es la meningitis, será el fin de estas bacterias y recorrer así todo el espacio subaracnoide. Pero antes de ingresar allá, yo debo saber cuáles son sus tres vías de entrada, sus tres puertas de entrada. Entonces, las tres puertas de entrada tenemos la primera, que es la hemática, ¿ya? Donde tenemos que la hemática se trata de cuando la bacteria, ya ejemplo, en el adulto tenemos lo común, la Neisseria meningitidis, que es el meningococo, tenemos el Streptococcus pneumoniae, que es el neumococo, tenemos el Haemophilus influenzae, el Staphylococcus aureus y la Listeria monocytogenes. ¿Ya? Entonces, todos estos agentes causales deben saber cómo llegar hacia las meninges y al espacio subaracnoideo. Entonces, ellos, en sí, el fin de saber cómo llegan a la meninge de todas es desconocido, pero tres de ellas, ¿cuáles son? El Haemophilus, la Neisseria meningitidis, que es el meningococo, el Streptococcus pneumoniae, que es el neumococo, y el Haemophilus, tienen tropismo. Se considera, ya voy a hablar que en sí el tropismo, ¿no? Entonces, se considera que las tres se encuentran a nivel nasofaríngeo, ¿no? Ellas se encuentran aquí inoculadas cuando el paciente te genera una inmunodepresión o se genera esta infección de ellas, aumenta mucho el inóculo de bacterias y ellas, estando aquí inoculadas, porque ellas van aquí a tener antígenos antifagocíticos, o sea, para quedarse ahí en la parte de la mucosa nasofaríngea y no ser destruidas. Entonces se da la infección de ellos, este paciente se complica mucho y ahí sí, estas tres tienen tropismo meningio, o sea, ellas mismas van a ir hacia la meninge, su fin es ir a la meninge. Esto es recordar muy bien tres tipos de bacterias, pero eso hablando en el adulto. Hablando de lo que es en el niño y lactantes, tenemos lo común, la Escherichia coli, tenemos niños lactantes y neonatos. En neonatos tenemos la Escherichia coli y en niños y lactantes el Haemophilus influenzae. Ya recordar esto a mozo grosso de todo lo que nos hemos referido. Entonces, ya sabiendo eso, sigamos hablando de cómo desde la parte hemática va a ingresar esta bacteria. Entonces, cuando las bacterias ya referimos que tienen este tropismo meningio, ellas van a llegar aquí a este nivel. Miren aquí cómo se encuentra. Ellas tienen que llegar a la parte entre la pia madres y la aracnoides. Entonces, a nivel de sus vasos, tanto capilares como vasos venosos, y donde ¿qué hace la bacteria? La bacteria aquí va a liberar lo que son sus toxinas.
y va a formar un exudado rico en proteínas y vamos a encontrar infiltración de neutrófilos. Entonces, ya desde aquí, a nivel del espacio subaracnoideo, de ese ingreso que ya atraviesan la barrera hematocefálica, nos damos cuenta cómo se genera un proceso ya inflamatorio. Donde este proceso inflamatorio de que ya se generó aquí, nos damos cuenta cómo recorre, el fin es recorrer toda la parte de la circulación del líquido cefalorraquídeo, tanto a nivel de corteza, tronco encefálico y a nivel de médula espinal, ya después de haber atravesado la barrera hematocefálica, pero también debe llegar a los sistemas ventriculares. ¿Y eso cómo lo hace? En el momento que se encuentra en la base del tronco encefálico, ello atraviesa a manera de un reflujo por los agujeros de Luschka y de Montani hacia los sistemas ventriculares, cuarto, tercero, ventrículos laterales y plexos coroides, y donde también da una infección a nivel intraventricular. Entonces, luego de esto, ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí? Que ella llegó por los vasos, tanto capilares como lo que son vasos venosos de la dura madre, ya. Y aquí lanzó la toxina, se generó un gran inóculo bacteriano, se formó el exudado, hubo infiltración de neutrófilos. Entonces, hubo infiltración de neutrófilos en los primeros días. Luego, en los siguientes días, ejemplo, 2 días ya hay infiltración de neutrófilos. Tercer, cuarto día va a haber infiltración de linfocitos y histocitos. Y a la semana ya se va a generar un exudado de tipo fibrinógeno, donde ya formará fibrina. Y esta fibrina puede llegar a la formación ya de trombos, ya de coágulos, pero ya de tipo séptico, o sea, de tipo infeccioso, que eso lo hablaremos en la siguiente imagen. Entonces aquí está una imagen de cómo atraviesa, ¿no?, la bacteria hasta llegar al espacio subaracnoideo. Este es el tropismo de que se refieren todas estas 3 tipos de bacterias que son las más comunes, ¿no? El meningococo, el neumococo y el Haemophilus influenzae. Entonces, tenemos como un ejemplo más exacto aquí, hablando de los vasos sanguíneos, una arteria normal. Entonces, aquí tenemos como ejemplo que esta es la arteria subaracnoidea, ¿no?, refiriéndonos a este nivel, Esta es la arteria subaracnoidea. Entonces, la arteria subaracnoidea, ¿qué pasó? Aquí encontramos a nivel sanguíneo ya toda una bacteremia, ¿ya? Porque eso también es un buen punto a seguir, que un paciente que tenga una bacteremia o un shock séptico significa un síndrome de respuesta inflamatoria a nivel de todo tu organismo, no es necesario que te genere una meningitis. El único antecedente que se ha descubierto que te genera meningitis es cuando tienes una bacteremia de tipo neumónica, o sea, de una neumonía o de una endocarditis. ¿Por qué? Porque se generan los trombos a nivel venoso u arterial y tanto a nivel pulmonar como endocárdico, y estas viajan a nivel del sistema sanguíneo buscando ¿quién? Al cerebro. ¿Buscando qué? La infección de las meninges. Eso ya se hablará poco a poco. Entonces tenemos aquí que la arteria subaracnoidea. Entonces aquí ya vino aquí. Así nos vamos a poner a pensar que la flecha es los grandes inóculos de bacterias. Viajan, y aquí llevan sus toxinas. Entonces esas toxinas ya generan un proceso inflamatorio al endotelio, o sea, una edematización, que esto se presenta de 2 a 3 días luego de la infección. Entonces, si hay un proceso inflamatorio, las primeras en luchar son los neutrófilos y se infiltran a la adventicia del vaso. Entonces, al infiltrarse, crean ya un proceso inflamatorio mucho más grande. Ya creamos una vasculitis de tipo infecciosa, que a este nivel ya crea focos necróticos, ¿no? Y esto se da más en complicaciones que se da en la meningitis, porque estamos dando cuenta que aquí se encuentran vasos pericorticales, entonces que ya da menos irrigación a la corteza cerebral, y el paciente va a tener una clínica mucho más llamativa, que lo hablaremos más adelante, ¿no? Tanto esta
esta fisiopatología de cómo se genera, no solo la vamos a encontrar en vasos a niveles de la barrera hematocefálica, digamos, todo eso va a pasar a este nivel, ya. Entonces, ¿qué pasa? Luego de que se crean estos focos necróticos tenemos una vasculitis de tipo infecciosa, pero esto recordarlo muy bien, que se le encuentra más en meningitis de tipo causado por la sífilis y por el estreptococo neumoniae, donde aquí la vamos a llamar arteritis de Hare. Esto es común en ellos, porque este proceso de ejemplo, pongamos a pensar que es una vena, no es una arteria, es una vena, porque es más común este mecanismo de tipo inflamatorio a nivel del endotelio del vaso sanguíneo, a nivel de la vena, más que la de la arteria. Acuérdense que la arteria será más cuando se trate, cuando ustedes sepan que al realizar la punción lumbar ya le hacen un inóculo o un cultivo y saben que se trata de una del estreptococo neumoniae y de la sífilis, entonces yo sé que es la arteritis de Hare. Pero en los últimos estudios basados, esta arteritis de Hare dice que en las últimas estadísticas, a más de la sífilis, también es del Mycobacterium tuberculoso, o sea, una meningitis de tipo tuberculoso. Entonces, lo único que quiero que recordar, arteritis de Hare, en primer lugar, el treponema pallidum, que es de la sífilis, la bacteria. Segundo, ahorita en la actualidad, el Mycobacterium tuberculoso. Y como último, al Streptococcus pneumoniae. O sea, eso causa procesos de vasculitis arteriales de tipo infeccioso. Ese es en sí el resumen de esto. Ahora, ¿por qué lo común, como vuelvo a repetir, se da en las venas? ¿Por qué en las venas? Porque en el momento que se da el proceso de edematización del endotelio, la infiltración de neutrófilos a la adventicia, aquí no tanto se va a generar focos necróticos, sino ellos van a generar trombos de tipos murales, de infecciosos. Por eso encontramos otra de las complicaciones o inicio de la meningitis que atraviesa la barrera hematocefálica es la tromboflebitis, o sea, trombos formados a nivel del sistema venoso, a nivel de los sistemas durales. Ya. Entonces, luego de que la bacteria ya se encontró a nivel del espacio, lo que son sugar arnoides y en el recorrido del líquido cefalorraquídeo, en el momento de que se da la infección, vamos a encontrar ya este exudado que se formó por las toxinas, un exudado purulento, va a haber una dilatación de este espacio subaracnoide debido a la formación exudativa. Y por eso cuando se daba acá a nivel cortical ya te genera una clínica meningia. Acá ya te va a causar una clínica encefalítica. ¿Por qué? Porque aquí se dilata el espacio subaracnoide el recorrido del espacio subaracnoide y comprime no que comprime, perdón, aquí salen los pares craneales, ¿no? Pares craneales, Entonces, ¿qué pasa? Que este exudado rodea la salida del par craneal y va a ingresar al endoneuro de ellos, ¿no? De la salida del inicio del par craneal ingresa y donde va a causar una degeneración mielítica, lo cual se da la clínica de la afectación del tercero, el cuarto, el sexto, el segundo y el séptimo par craneal, que ya lo veremos más adelante. Lo mismo pasa a nivel de la médula espinal, por eso encontramos a los pacientes con contractura a nivel de lo que es de nuca, el dorso, miembros inferiores, miembros superiores. Entonces, ¿qué pasa? Asimismo, rodea, al momento que de una sola se da la infección, rodea este exudado, lo que es purulento, la salida de los nervios espinales, se infiltran neutrófilos, llegan al endoneuro, ahí ya causa una disminución de la mielina, una degeneración mielínica, cual se da la sintomatología. Luego de ya saber la puerta de entrada de tipo lo que es hemática, tenemos que seguir con la siguiente puerta de entrada. La siguiente puerta de entrada lo hará a nivel de contigüidad.
¿Qué trato de decir de contigüidad? O sea, una infección que se dé a nivel de lo que son de los senos. Ejemplo, los senos frontales, etmoidales, maxilar, esfenoidal, algún trastorno infeccioso a nivel de oído y un foco de osteomielitis. Ya, ¿qué pasa? Hablemos, aquí vamos a encontrar dos causas fisiopatológicas de cómo estas bacterias que por contigüidad, que fue su puerta de entrada, van a llegar a causar la meningitis, el síndrome meningoencefalítico, ¿no? Entonces, primero vamos por la parte de los donde tenemos que el seno esfenoidal, el seno etmoidal, el maxilar, el frontal. Entonces aquí, digamos, poniendo un ejemplo, dibujemos a los frontales, ¿ya? Entonces, el paciente tiene un proceso de una sinusitis no controlada. Este paciente, su hemodinamia se encuentra muy afectada y encontramos un proceso inflamatorio debido de estas bacterias que son muy agresivas. De las tres comunes, siempre llévense en su mente las tres comunes que ya se las nombró. Entonces, ¿qué pasa? Estas de aquí, tanto más común el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenzae, mucho más esto en niños. El Haemophilus influenzae es lo que pasa más en estos procesos de contigüidad y un niño que no se encuentre con un estado hemodinámico normal. Entonces, aquí vamos a encontrar que a nivel de los senos, los vasos diploicos son vasos que, entonces, aquí ya tenemos la infección. Entonces, para que me entienda mejor, aquí ya tenemos la infección. Entonces, ¿qué pasa? Que estos inóculos bacterianos van hacia los vasos diploicos, que son un tipo de venas que tienen que drenar a nivel de las venas, a nivel de los senos de la dura madre. Entonces, esta conexión de los vasos diploicos que tienen que drenar a nivel de los senos de la dura madre, nos damos cuenta de cómo la bacteria viaja, ¿ya? De cómo lo que es la bacteria viaja. Otro mecanismo es de que, asimismo, de la contigüidad que va a haber de la comunicación de senos con la parte del cuello de oído y la gran infección que se ocasiona. Entonces, hablando del otro punto, el foco osteomielítico. ¿Qué pasa? Un paciente que a nivel de todo lo que es cráneo, frontal, parietal, temporal, occipital, se encuentra con un foco de osteomielitis. Entonces encontramos, aquí dibujemos al hueso. En sí, esta es la tabla ósea ya. Esta es la tabla ósea. Tenemos aquí el foco osteomielítico. Al paciente no se le dio un buen tratamiento. Entonces, ¿qué pasa? Este inóculo de bacterias crece mucho más. Entonces, se forma aquí un proceso abscésico, un absceso, porque tenemos que siempre recordar que un absceso, cuando uno tiene un absceso, siempre recordar que el cuerpo te está protegiendo, significa la resistencia del tejido, de cualquier tejido que se está protegiendo de este proceso infeccioso. Pero ¿qué pasa? Aquí ya se comenzaron a formar mucho inóculo, este absceso se rompe y aquí se libera. Y busca la parte hemática para dar la infección meningoencefalítica. Entonces estas son una de las fisiopatologías causales por la parte de contigüidad. Entonces, la tercera, ¿cuál es? La parte por ingreso directo. Aquí vamos a poner de parte directa. ¿Qué trato de decir directo? Se dice directo cuando se trata, ejemplo, por una iatrogenia. Entonces, la iatrogenia por una cirugía a nivel cerebral o a nivel de la médula espinal y ingreso de la bacteria. La bacteria que siempre tiene que irnos a nuestra mente y mucho más cuando adelante veamos el tratamiento empírico. Debido a esta causa, siempre lo común en la mayor estadística es el Staphylococcus aureus. Eso como primero. Segundo, tenemos al momento de realizar la punción lumbar, los casos son muy raros que se dan un proceso infeccioso para que te genere meningitis. Otro directo son por traumatismo craneoencefálico, ¿no? Que también hay que dar un buen tratamiento para no llegar a estos procesos de meningitis. Esto como parte directa.
Entonces, lo primero que debemos recordar en la clínica, que estos pacientes te van a tener una cefalea. Esta cefalea de ellos va a ser primero leve, luego, pero leve de una manera aguda, pero luego esta de aquí se vuelve intensa. Esta es una cefalea tan intensa que el paciente grita del dolor. ¿Ya? Entonces, grita del dolor. Acuérdense que aquí estamos hablando de una cefalea de tipo secundaria, porque hay un problema infeccioso que afecta a la meninge. Entonces, este paciente te grita del dolor por esta cefalea que es 10, de dolor 10/10, donde aquí se llama el grito meningeo o el grito hidrocefálico. Tiene ese nombre. Esos pacientes también están acompañados con fotofobia. Ellos, tú los vas a encontrar que se encuentran en lugares oscuros. Ellos no pueden darse a la luz porque la cefalea sigue aumentando más. Ellos tienen algoacusia, que cualquier ruido, el dolor también de la cefalea aumenta. Ese es el primer síntoma. El segundo síntoma, ya tenemos la fisiopatología. ¿Por qué? Acuérdense, porque es una afectación a nivel de lo que son de los vasos intracraneales, que se acuerdan todo el proceso que daba infeccioso, y ahí se da la cefalea de tipo secundario. Entonces ahí tenemos la fisiopatología del porqué. Vamos poco a poco explicando el porqué de todo. El segundo, vamos a hablar de las contracturas musculares que van a haber. Eso se da ¿por qué? Acuérdense cuando existía la dilatación, cuando existía las dilataciones debido a la acumulación del exudado purulento, que va a afectar y degenerar lo que son a los nervios espinales, que primero vamos a hablar de los nervios espinales, luego de los pares craneales. Entonces, ¿qué pasa? Este paciente primero te va a generar a nivel de pares craneales, por eso que los pares craneales afectados, recordémoslos bien, son el 3, el 4, el 6 y el 7. Hablando solo del 7, enfocándonos en el 7, que su parte motora es la inervación de la musculatura facial, el paciente te va a generar una contractura a nivel facial, donde ese paciente te va a estar con una risa, llamada risa sarcoidónica, ¿ya? La segunda, también vamos a encontrar una afectación del nervio maxilar inferior, rama del trigémino, donde te va a generar un trismo. Significa que el paciente, al solo haber un movimiento de la mandíbula, te va a generar un dolor, y mucho más el dolor aumenta de la cefalea. Por eso también, vuelvo a repetir, es el grito meningeo. El paciente te grita del dolor. Lo segundo, tenemos la contractura de la nuca. Estos pacientes, al momento de realizar un movimiento lateralizado, ellos no pueden, tienen ahí esa contractura, ese espasmo. Entonces, esa rigidez, lo cual al paciente tú le pides que se toque el mentón al pecho y ellos no van a poder realizarlo, y te abren la boca para poder tocarlo, donde ahí hacen un tipo de signo. Luego ellos van a generar una posición de opistótono. ¿Qué significa? Que va a haber una contractura no solo a nivel de la nuca, sino también a nivel de la espalda, o sea, del dorso, lo cual el paciente te va refiriendo, erremos todavía este signo, todavía no hablemos de esto, y le puse esta imagen para referir la posición opistótono, o sea, te va a referir una forma de arco. Miren al niño y él te genera una forma así de arco, por la contractura que va a haber de la rigidez de nuca y la contractura de los músculos del dorso. Luego de eso vamos a encontrar una contractura del raquis. Significa que el paciente, tú le vas a pedir que flexione su tronco, y ese paciente no lo va a poder realizar. Entonces va a haber mucho dolor. Entonces, ¿qué pasa? El paciente va a poner las manos hacia atrás a manera de trípode, cuando hace el signo del trípode. Entonces, porque él no puede flexionar eso. Sigamos. En otra de las contracturas vamos a encontrar a nivel del abdomen.
donde va a generar una retracción o una depresión del abdomen y te va a generar el signo, el abdomen en batea. Ahora, hablando de contracturas de los miembros superiores e inferiores, es cuando el paciente te va a ponerse en decúbito lateral y este paciente te va a generar una flexión de los miembros inferiores a manera de un gatillo, por eso es llamado el signo del fusil de gatillo, la posición de gatillo. Y entonces, vuelvo a repetir, ¿qué tenemos que acordarnos? La rigidez de nuca, contractura de rigidez de nuca, del dorso, del raquis, o sea, la flexión del tronco. El paciente te genera a nivel abdominal, a nivel de miembros superiores e inferiores, la posición en gatillo, la posición de opistótonos, más la posición de opistótonos se encuentra en niños. Eso hablando de la su sintomatología. Otra de ellas, todavía no aquí, sigamos hablando de eso como eso de ahí, lo que todo se ha hablado, lo vas a encontrar tanto como en la clínica meningia como en la clínica encefalítica, ¿no? Pero siempre es común primero la parte meningia, por eso también en sí se llama síndrome meningoencefalítico. Otra de las cosas que debo recordar, la sintomatología meningia predilecta es el vómito de tipo cerebral, por el síndrome de hipertensión endocraniana, ¿se acuerdan de ese tema? Él te genera un vómito cerebral, te genera convulsiones por la irritación que hay ya en la corteza cerebral, por la afectación arterial, ¿se acuerdan de la parte hemática? Lo segundo, vamos a encontrar una hiperestesia a nivel tanto cutánea, que tú a todos estos pacientes les peñizcas o hay contacto con la piel en miembros superiores o inferiores, te generan dolor, una hiperalgesia exacerbada, vuelvo a repetir, solo con el contacto o el roce de la piel. También tenemos contracturas musculares que te generan una hiperalgesia de una intensidad del dolor muy elevada. Ejemplo, tú al paciente le haces una compresión solo a la palpación, mucho más de miembros inferiores, ellos te gritan del dolor. Y la fiebre, si es que estamos hablando ahorita, ¿no?, de un proceso bacteriano. Lo segundo, cuando hablamos de una clínica de tipo encefalítica, estamos hablando de que vamos a encontrar al momento de que afecta la vía piramidal, la vía piramidal, vamos a encontrar una hemiplejía o vamos a encontrar una monoplejía, donde el paciente tiene esta parálisis, ¿no?, de la parte de sus miembros superiores como inferiores. Otra, vuelvo a repetir, acordarnos de los pares craneales que son más afectados, el 3, el 4, el 6, nos hablando de los movimientos oculares, ¿no? Tenemos afectado también el segundo par craneal, en lo óptico, el nervio óptico. ¿Por qué? Porque ellos, todo el paciente le va a tener trastornos visuales. Y uno de esos trastornos visuales, acordemos que también era relacionado con la fotofobia. Otro de ellos vamos a tener también trastornos en la conciencia, donde va a estar afectado el sistema reticular ascendente, que es de la formación reticular, donde puede llevarte a causa de este proceso infeccioso al famoso coma meningio. Vamos a tener también cómo está afectando este proceso exudativo purulento a nivel del bulbo al centro cardiorrespiratorio, te va a generar una bradicardia, te va a generar trastornos respiratorios, te va a generar también, como por esta irritación, también va a generar convulsiones. 3. Aquí encontramos dos signos que nos indican de irritación meningia. Es el signo de Brusinski y el signo de Kerning. El signo de Kerning es cuando tú al paciente
le pides que por favor tú con ayuda, o sea, el médico alza el miembro superior, y ese miembro superior le quitas tú las manos y le pides que lo mantenga en extensión, y el paciente no puede, será el kerning positivo, o sea, un signo de irritación meningia, y el paciente te flexiona. Miren aquí cómo está flexionando el niño, ¿ya? El signo de Brusinski es cuando al paciente tú con la ayuda le pones una mano en la parte posterior de la cabeza, y con la otra mano también en la parte de la nuca, y le ayudas a subir y le dices que mantenga extendidas las piernas. Entonces, ¿cuándo será Brusinski positivo? Cuando el paciente te genera la flexión de los dos miembros.